¿Realmente sirve la filosofía en los negocios? Amigas y amigos, pensar es más difícil que suponer. Hay mucha gente que hace cualquier cosa con tal de no tener que pensar. Y el éxito en las empresas, en nuestras carreras, depende de la calidad de nuestro pensamiento. Así que la filosofía, que es una palabra que asusta a mucha gente, nos lleva a resolver este enigma. Pensar no es ilegal todavía. Vamos a comenzar por hacer esta aseveración porque pareciera como que no está permitido pensar en muchos lugares y créanme, las empresas de más éxito están dirigidas, gobernadas y desarrolladas por personas que sí saben pensar. En el mundo de la empresa filosófica, lo más importante no es cuánto logramos, sino cómo lo logramos. Si tú piensas que el fin justifica los medios, tal vez este video no es para ti, o por lo menos te hará reflexionar. Desde luego, es muy importante la cultura de los resultados, como siempre lo hemos planteado, pero a la par, el crecimiento de los valores que como seres humanos podamos alcanzar en la práctica de hacer negocios es el nuevo objetivo de esta macro tendencia que exploraremos en este video como la ética en los negocios. Sin embargo, hablar de ética es una palabra de la que se ha abusado mucho, vamos a decirlo rápidamente, y por eso vamos a decirlo de una manera diferente. Uno de los nuevos valores más solicitados, escucha bien, por inversionistas, emprendedores, consultores de negocios, es el comportamiento y los enfoques en la integridad de la organización que hoy ya tienen un impacto definitivo en el valor de sus acciones. Así es. Uno de los objetivos más importantes de una organización es infundir confianza. Y esta confianza solamente se consigue cuando tenemos toda esta unidad de pensamiento que, créanme, el gran público siempre la va a captar. Recordemos lo que decía Abraham Lincoln: puedes engañar a todo el mundo durante un día. O bien puedes engañar a una persona toda la vida, pero lo que nunca podrás lograr o hacer es engañar a todo el mundo toda la vida. Así que aquí les presentamos el top 10 de los conceptos básicos de la filosofía aplicada en los negocios, y déjenme decirles que una vez que los hayas conocido, no pensarás nunca más en volver a dirigir tu empresa o tu organización sin revisar estas herramientas que desde hoy serán tuyas. Sin embargo, antes de entrar al ABC de todo esto que hoy les vamos a compartir, quisiéramos presentarles a algunos filósofos importantes en los negocios que nos permitan ambientar nuestro tema. En el caso de México tenemos a Carlos de Llanos y Fuentes, quien, déjenme decirles, además de ser un doctor en filosofía y un verdadero sabio en los negocios, él fue el creador del IPADE, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, que hoy en día está considerado como una de las 10 mejores escuelas de negocios a nivel mundial. Ellos tienen la representación del Harvard Business Review y de los conceptos más elevados de la alta dirección, y dicho por todos los especialistas, es uno de los mejores MBAs del mundo. En el terreno histórico tenemos desde luego a José Vasconcelos, que tuvo una influencia tan grande en la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de numerosos libros, entre ellos La raza cósmica,
y se considera, bueno, desde luego es muy controversial su vida, pero su pensamiento indudablemente enriqueció la imagen y la cultura de México. Y desde luego tendríamos en una empresa transnacional de venta directa al señor Jim Rohn de Herbalife, que aunque suene un poco extraño en este video, lo tenemos que mencionar porque en esa empresa u organización que tiene millones de seguidores en el mundo, siempre la pura imagen de Jim Rohn infunde respeto. Así que la lista de los filósofos que han destacado en el mundo empresarial es infinita y vamos a conocer las herramientas que a ti o a mí nos podrían convertir en un auténtico filósofo de negocios. Número 10. La suposición es el veneno de la filosofía. Y déjame decirte que también el pecado típico del empresario. El verdadero filósofo encuentra la verdad porque aprende a diferenciar los hechos de las opiniones. Asumir es el peor de los errores. Ya los griegos lo habían dicho en términos muy clásicos, doixia o nous. Doixia es la opinión y nous es el pensamiento a la luz de la razón. Un gran maestro mío, siempre que llegábamos con algún enunciado espectacular o con alguna nueva información, nos preguntaba, ¿es hecho o es opinión? Esta es la pregunta clave de la filosofía y sin esta diferenciación siempre serías un empresario del montón. Así es, los mejores cerebros que dirigen las mayores corporaciones del mundo siempre tienen este rasgo en común, saben diferenciar el uno del otro. En términos mexicanos, darnos cuenta cuál es la diferencia entre el chisme de lavadero, en donde se están ventilando todas las informaciones de la vecindad, contra lo que realmente ocurre. Así que si nosotros no sabemos diferenciar, estaríamos al nivel del lavadero. Número 9. Anteponer la razón a las emociones. Aquí surge un libro muy recomendable con un título humorístico, pero que creo que dice todo. Si Aristóteles dirigiera la General Motors. Imagínate, uno de los pensadores más grandes de la historia, enfrentado en su capacidad pensante con una de las organizaciones industriales más grandes del mundo. Si él dirigiera actualmente la General Motors, ¿cómo sería? Bueno, en esta y en todas las empresas, hasta la más pequeña en nuestro país, gobernar con la razón hace la diferencia. Ya lo había dicho Daniel Goleman en La inteligencia emocional. Si nosotros somos esclavos de las emociones, jamás seremos objetivos. Así que un buen dirigente empresarial es aquel que logra subordinar las emociones a la razón, lo cual nos conecta también con el estoicismo y con un gran autor como Marco Aurelio, que nos enseñó a que la razón debe de prevalecer aún en las condiciones más extremas. Las mentes preparadas en filosofía gobiernan empresas de larga vida. Número 8. Se te paga por dudar. Aquí entramos al pensamiento del gran René Descartes, recordando a mi abuelo donde quiera que se encuentre con su inmortal consejo que alguna vez me dio en aquella última reunión donde me compartió esta visión. Nunca descartes a Descartes. ¿Qué decía este gran pensador de Francia, cofundador de la Universidad de la Sorbona? Bueno, si dudo es que pienso y si pienso es que existo. Esto en latín se dice cogito ergo sum. Lo repito en su traducción. Si dudo es que pienso y si pienso es que existo. Tenemos que envolvernos en una duda metódica pensando que hay un pequeño genio maligno que nos quiere inducir al error.
Esto es lo que decía el más grande pensador de Francia en su obra cumbre llamada El discurso del método, que debemos de encerrarnos en una duda metódica, no escéptica, y hay que diferenciarla. La duda escéptica se duda por dudar, porque no quieres creer en nada. No se trata de eso. Se trata de la duda metódica, que es la que los científicos tienen, en donde vamos descartando todas las propuestas equivocadas hasta encontrar la adecuada. Si queremos entender un poco más a René Descartes, vamos a dejar de tarea ver por lo menos una temporada del inolvidable Dr. House, que en todos sus casos de medicina llegaba su equipo de pasantes o aún de profesionales con suposiciones de lo que eran las posibles enfermedades del paciente, y él con su tradicional sarcasmo iba eliminando, descartando hasta poder llegar a la verdad. Así que si el Dr. House nos enseñó a descartar las suposiciones para encontrar la verdad, entonces Descartes tenía razón. Se te paga por dudar. Número 7. Visión y sueños que mañana se materialicen. Estamos hablando de la utopía. Esta palabra de la que se ha abusado tanto nos lleva a buscar su significado. Utopía quiere decir en ningún lugar. O sea, ¿cómo es posible plantear algo que es inexistente y luego pensar que nos pueda servir? Parece que estamos contradiciendo lo que acabábamos de explicar en el anterior punto, pero no, amigas y amigos. El crear un escenario hipotético, que es lo mismo que nos hace la ciencia ficción, nos permite, con una mente más amplia, visualizar mundos diferentes. Y esto, que es una utopía, Platón, quien fue el creador del concepto, que aquí se los presentamos, nos señalaba que aunque ese mundo no exista, el puro planteamiento nos hace ser mejores. Así que aquí destaca otro gran libro, Menos Prozac y más Platón. El autor de este libro lo que nos quería decir es que toda la gente que toma antidepresivos se le olvida que el mejor por excelencia no es el medicamento, sino es la enseñanza de este otro gran maestro llamado Platón. Tener visión y sueños caracteriza a los grandes empresarios del mundo. Número 6. El don de la curiosidad y la habilidad de saber hacer preguntas. Al vendedor sabio se le conoce por su habilidad de preguntar, pero de forma inteligente. Diríamos, conoce tu producto como te conoces a ti mismo. La curiosidad nos lleva a la investigación y esta nos lleva al conocimiento, como lo veremos más adelante. Esto fue lo que dijo el maestro de todos los maestros, del que siempre hay que ponernos de pie cuando lo mencionemos, el gran Sócrates, maestro de todos los pensadores occidentales, quien nunca escribió un solo libro, pero que cambió la historia del mundo, porque dijo: yo solo sé que no sé nada, y realizó las preguntas más importantes, aludiendo a su madre, que era partera, inventando el parto espiritual, que en griego se le llama mayéutica. De manera que si Sócrates cambió al mundo por hacer preguntas inteligentes sin nunca aseverar nada, hacía, dentro de esta mayéutica, que la persona encontrara dentro de sí mismo las respuestas. Bueno, pues aquí aparece otro de los grandes autores en el management, llamado justamente Peter Senge, autor de la quinta disciplina, quien plantea la empresa aprendiz. Las empresas de excelencia en el mundo son aquellas que siempre están aprendiendo. Entonces, si tú consideras que tu empresa ya es producto terminado y que ya no tiene nada más que aprender, seguramente te estará faltando este punto número 6 y Sócrates podría venir a tu rescate. Número 5.
La autoridad es la última de las razones, pero la razón es la primera de las autoridades. Esto dijo Tomás de Aquino y con esto empezó el Renacimiento en Italia. Se terminaba el obscurantismo porque había un gigante del pensamiento que por primera vez anteponía el concepto de la razón por arriba de la autoridad. Imagínense el impacto que esto tiene en una empresa a la hora de un conflicto o de algún problema. No es la jerarquía, no es la antigüedad, no es el poder, no es el ser dueño o no ser dueño de la empresa. No, todo esto sería únicamente la autoridad. La razón, que va mucho más allá, es la que debiera de gobernar a la organización. Así que cuando tengas en tu empresa que enfrentar el conflicto entre razón y autoridad, si te vas por el lado de la autoridad, seguramente requerirás el recuerdito de Tomás de Aquino. Número 4, entelequía, palabra extraña. Esto significa alcanzar el pleno potencial de tu idea, si es posible, y además ayudar a que tu equipo lo alcance. Aristóteles nuevamente sale a colación. Yo a él le he llamado el software de la humanidad. Y precisamente por este punto de la entelequía, que algunos le llaman entelequia, pero bueno, esto significa que debemos de dividir el mundo entre acto y potencia. Explico. Potencia es lo que todavía no somos, pero que podríamos llegar a ser. Acto es lo que ya somos. Entonces, convertir la potencia en acto es el objetivo de la filosofía en Aristóteles. ¿Cómo se aplica eso en mi empresa? ¡Wow! Mi empresa tiene que tener una gran meta y todos los que ahí trabajan deben de tener sueños atados o unidos o por lo menos paralelos a esta organización. De manera que esta gran locomotora llamada empresa nos ayude a todos a realizarnos. Así que la realización no es un concepto metafísico ni esotérico, es completamente aristotélico, más filosófico imposible. Número 3, desarrollar la capacidad de admiración. Conforme nos vamos acercando al final de este top 10, van apareciendo los más fundamentales, los que son irreemplazables. Observa esto. Para ser filósofo necesitamos aprender a admirar. Tanto Platón como Aristóteles señalaban esto. Todo lo que tú puedas aprender y conocer y desarrollar de sabiduría vendrá en segundo lugar. Lo único que tú necesitas para iniciarte en este camino es tener la capacidad de asombro o de admiración, que es lo que tienen los niños cuando son pequeños y que la vamos perdiendo conforme crecemos. ¿Por qué? Porque la admiración y el asombro generan curiosidad. Esta nos impulsa a la investigación. La investigación, en consecuencia, nos lleva a hacer descubrimientos y de ello nace la necesidad de un método para organizar el conocimiento. Así es como nació la filosofía y la ciencia completa. Si observamos la vida de todos los grandes científicos o empresarios, tienen un rasgo en común. Desde su infancia y adolescencia, cultivaron este don de la admiración y jamás lo perdieron. ¿Qué razón tenía aquel gran pensador cuando afirmó que un genio no es más que un niño que jamás aceptó la realidad de ser adulto? Número 2, voluntad de poder e integridad. Aquí aparece la obligada figura de Friedrich Nietzsche, gran pensador alemán, quien nos enseña literalmente que los obstáculos y la adversidad son la universidad del crecimiento del emprendedor. Ya lo vimos con toda amplitud en nuestro video de la resiliencia, que se los quiero recomendar como complemento de este penúltimo aspecto de la filosofía básica para el correcto manejo de los negocios.
Friedrich Nietzsche nos dice que todo aquello que no nos mata nos hace más fuertes. De manera que todos los retos, sinsabores y golpes de adversidad que son el pan nuestro de cada día en la vida del empresario, esto al mismo tiempo es el motivo de su crecimiento o lo que lo impulsa. Así que por ello este gran pensador afirmaba, o le pedía, mejor dicho, a la vida que le mandara todo un mundo de problemas y un saco de conflictos, porque todo aquello que no lo mataba lo hacía más fuerte. Y no se queda en esto solamente este gran pensador, también nos lleva al mundo de la integridad. Si tú eres fiel a tus ideas, a tus principios y a tus valores, vas a trascender, por muy difícil que esto parezca. Así que imaginémonos y analicemos que la vida de los más grandes empresarios del mundo entero tuvieron lo que este autor le llama la voluntad de poder. Número 1. Vive tu vida como si cada una de tus acciones fuera a convertirse en ley universal. Aquí estamos cerrando este top 10 con mi autor favorito, que esperamos también lo sea para ustedes, Immanuel Kant. Y estaremos hablando de los imperativos categóricos. Esto quiere decir que cuando tú te preguntes si lo que vas a hacer o a decidir es bueno o es malo, trates de elevar un poquito tu análisis, ya no pensando en esa dualidad, sino algo más abarcador. Si lo que tú vas a hacer lo hiciera el mundo entero, ¿este sería mejor o peor? Si la respuesta es de que sería mejor, vas por el camino correcto. Si la respuesta, por lo contrario, fuera de que el mundo empeoraría, estarías en el camino equivocado. Esto es el imperativo categórico que nos enseña en su crítica a la razón pura uno de los autores más difíciles de ser abordados como Immanuel Kant, y que vale la pena llevarlo hacia lo que es la misión y visión de nuestra organización completa. Si quisiéramos ver todo esto un poquito traducido y aplicado a la realidad de México, regresemos al admiradísimo Carlos Llano, fundador del IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Él tenía dos pensamientos que pueden enmarcar mucho de todo esto. El empresario es valiente porque ante el peligro piensa que tiene algo que hacer para enfrentarlo. Más nietzscheano, imposible. Y el otro, el proceso de flexibilizar a la empresa en paralelo es el de humanizarla. Más kantiano, imposible. Como pequeño apéndice, quisiera ahora cerrar con la idea de que si el objetivo de una organización es infundir confianza y esta depende de la ética, ¿qué les parece un análisis que hizo la más grande de las encuestadoras a nivel mundial, que es Gallup, en donde jerarquizó todas las profesiones del mundo en función de la ética que proyectan según la evaluación de los miles de personas que respondieron a este análisis? En primer lugar están las enfermeras con el 84%, es decir, las enfermeras es en quienes más confía la sociedad. En segundo lugar, los médicos con el 67% nada más. Parece que confiamos más en las enfermeras que en los médicos. Farmacéuticos, 66%. Maestros, 60%. Oficiales de policía, solamente el 54%. Contadores, el 42%. Clérigos, el 37%. Periodistas, el 33%. Debemos de corregir un poquito más lo que publicamos. Banqueros, el 27%. Abogados, 19%. ¿Y quién creen que cierra la fila? Los políticos y miembros del Congreso con tan solo el 8%. Así que de tarea te dejamos que si en esta encuestadora llegaran a analizar tu empresa, tu persona y tu profesión, ¿en qué porcentaje de manejo de ética quedaría situada? Tal vez no se lo vas a decir a nadie, pero te lo podrías plantear a ti mismo y esto te daría muchísima integridad.
Cerramos diciendo que las empresas de mayor éxito en el mundo son, como dijimos, los que más confianza inspiran en clientes, proveedores y accionistas. La confianza, como diría Francis Fukuyama, se genera a través del cumplimiento de sus promesas y expectativas. Y este se alcanza gracias a la integridad y a la estrategia de sus dirigentes. La pregunta final por ello es: ¿cuál será el conocimiento y la habilidad como ventaja competitiva más buscada en las empresas del futuro? La respuesta ya la adivinaste: la filosofía. ¿Y cuál será el puesto más importante en las empresas dentro de esta nueva macro tendencia? La respuesta será el que pueda brindar los consejos más sabios, acertados e íntegros, y este será sin duda el filósofo. Soy Alex Márquez y te quiero invitar a que compartas estas ideas con todas aquellas personas y organizaciones en donde tú sientas que les está faltando ética o filosofía. Recuerda, la misión es filosofía, la visión es mercadotecnia. Déjanos tus comentarios al pie del video. Si te gustó, danos like. Suscríbete a nuestro canal y lo más importante, continúa viendo todo este gran esfuerzo que hacemos para ti.